¿Cómo estás, hermano querido? Una vez más nos encontramos contigo desde este medio para poder estudiar la palabra de Dios. Este es tu canal, la Biblia habla. En ella tratamos temas espirituales. En este canal estudiamos la santa palabra de Dios, este libro maravilloso que nos habla de un Dios bondadoso y de un Dios de amor. Vamos a iniciar este estudio y este nuevo capítulo que abriremos en el estudio de la palabra de Dios, denominado el santuario. En el capítulo anterior hemos estudiado las profecías de Daniel y llegamos hasta la profecía más larga de tiempo, la de 2300 tardes y mañanas, que habíamos concordado que terminaban en 1844. ¿Y qué pasó en 1844? Bueno, fue un chasco para muchos, pero para otros la posibilidad de retomar el estudio de la Biblia y ver en qué había sido el error de interpretación de 1844. Las fechas coincidían, pero la última etapa no fue lo que esperaban los pioneros mineritas, que esperaban el regreso del Señor y no llegó en 1844. ¿Fue un error? No fue un error porque las otras fechas coincidían todas. Entonces, ¿cuál fue el problema? El problema fue la interpretación de la última etapa o del cierre de los 2300 días que decía en el libro de Daniel, y hasta 2300 tardes y mañanas, y el santuario iba a ser purificado. ¿Qué era lo que iba a ser purificado? El santuario. Los mileritas pensaban que era la tierra. ¿Sería la tierra el santuario? Bueno, para eso vamos a estudiar el tema del santuario, para poder entender en qué se habían equivocado los mileritas y para poder discernir la obra de Cristo hoy día en el cielo por cada uno de nosotros. Pero vamos a iniciar primero agradeciéndote y pidiéndote que te suscribas a nuestro canal, que nos comentes los videos que puedan servir de instrumento para la causa y la obra de Dios, para diseminar la verdad entre tanto error que hay en YouTube. Entonces vamos a empezar, antes de abrir el libro santo, buscando a Dios en oración. Si me acompañas, como te digo siempre, juntando tus manos, cerrando tus ojos y poniendo tu mente en contacto con el cielo para que Él dirija el estudio de esta tarde. Cariñoso Padre que estás en los cielos, te damos gracias por el privilegio que tú nos das, encontrarnos con nuestros amigos de lugares tan lejanos tal vez. Que tú los bendigas y los guardes, Señor, y que sobre todas las cosas puedan ellos entender tu palabra, asimilarla y guardarla en su corazón. Gracias por el estudio de tu palabra en esta tarde y gracias por este hermoso sábado que nos regalas. Que sea para tu gloria y honra y que seas tú exaltado sobre todas las cosas a través de tu palabra, Señor. Bendito sea tu nombre y gracias por las bendiciones que hemos recibido. Atiende, Señor, a los enfermos, a los necesitados, también a aquellos, Padre, que están lejos y no tienen compañía de amistades y que están aislados por razones de trabajo, por diversas razones. Que tú también estés con cada uno de ellos a quien pueda llegar este video. En tus manos, Señor, nos encomendamos y encomendamos el estudio de tu palabra esta tarde por el mérito de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Dijimos que íbamos a entrar en el tema del santuario. ¿Existe un santuario? ¿De qué estaba hablando Daniel en la profecía de los 2300 tardes y mañanas? ¿De un santuario terrenal, de la tierra, de un santuario celestial? ¿De qué estaba hablando? Bueno, vamos a ver varios capítulos y varios temas, vamos a ir desgranando el estudio del tema del santuario. ¿Qué es el santuario? ¿Para qué servía? ¿Qué simbolizaba? ¿Qué se hacía? ¿Qué había dentro del santuario? ¿Y cómo era conformado el santuario? Eso lo vamos a ver hoy día. Te pedimos que prestes atención a este estudio y que compartas nuestros videos con aquellos que tal vez no les tengan muy en cuenta o no tengan bien claro este tema. Por eso vamos a empezar abriendo la santa palabra de Dios y vamos a tratar el tema del santuario. ¿Qué significa el término santuario?
Encontramos la respuesta en el libro de Éxodo, capítulo 25, verso 8. Allí encontramos lo que significa el término santuario. ¿Qué es un santuario? Muy bien, veamos. ¿Es una iglesia en la tierra? ¿Qué es un santuario? Dice así, 25:8 de Éxodo. Dice así la palabra de Dios. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Bien, pareciera que no nos da mucha información. Dice, harán un santuario, le dijo Dios a Moisés, y harás un santuario y yo habitaré en medio de ellos. O sea, era un lugar santo. Viene santuario, viene de un lugar santo, ¿verdad? Algo especial y separado y apartado. ¿Para qué? Para Dios. Porque Dios quería morar en su pueblo. Entonces le dijo a Moisés que hiciera un santuario, un lugar santo, donde pudiera morar Dios en medio de su pueblo. Muy bien. ¿Cómo había de hacerse? Éxodo 25:9, allí está la respuesta. Sigamos leyendo. Conforme a todo lo que yo te mostré, el diseño del tabernáculo, el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Tengamos en cuenta una cosa, hermano. Dios le muestra a Moisés un proyecto para que él copie y haga un santuario terrenal. ¿Cuál era el proyecto? Bueno, el proyecto era un santuario que había en el cielo. Pero esto es como para adelantarnos un poquito a los estudios subsiguientes, ¿verdad? Moisés Dios no le inventa algo sacado de, no sé, de la imaginación de Moisés. Dios le da con medidas, con detalles, que haga una copia de un santuario que había en el cielo. ¿Para qué? Para que aquí en la tierra Dios pueda morar en medio de su pueblo. Muy bien. Dígase los nombres de los departamentos que componían el santuario. Veamos, Éxodo 26:33. Éxodo 26, versículo 33. Y dice así la palabra de Dios. Y pondrás el velo debajo de los corchetes y meterás allí y del velo adentro el arca del testimonio, y aquel velo os será por separación entre el lugar santo y un lugar santísimo. O sea, vemos aquí que estaba compuesto por dos lugares, uno santo y uno santísimo, dividido por una cortina. Muy interesante. Una cortina dividía un lugar que era santo y un lugar santísimo, ¿verdad? Veremos qué se oficiaba o qué pasaba en cada uno de esos lugares y qué se hacía en ese santuario. También lo veremos en el estudio de este tema. Muy bien. Nómbrese y sitúense los muebles que habían en el santuario. Vayamos al libro de Éxodo 25, 23 al 30. Dice así, el versículo 25, el capítulo 25, verso 26 al 30, dice lo siguiente, 23 al 30 de Éxodo, 23 al 30, dice la palabra de Dios. Harás asimismo una mesa de madera de acacia, la longitud será de 2 codos y de 1 codo de anchura y la altura de codo y medio, y cubrirás de oro puro y le harás una cornisa de oro alrededor, y le harás también una moldura alrededor de 1 palmo menor de la anchura, y harás la moldura una cornisa de oro alrededor, y le harás 4 anillos de oro, los cuales pondrás en las 4 esquinas que corresponden a sus 4 patas. Los anillos estarán debajo de las molduras para lugares de las varas para llevar la mesa. Y harás las varas de madera de acacia y la cubrirás de oro, y con ellas serán llevadas a la mesa. Harás también sus platos, sus cucharas, sus cubiertas, sus tazones, con que se libará
de oro fino lo harás, y pondrás sobre la mesa el pan de la proposición delante de mí continuamente. Tenemos aquí que había una mesa especial en donde tenía que ser de madera de acacia revestida en oro y con 4 argollas en sus esquinas para traspasar 2 varas y ser trasladada. Y las varas también debían ser de madera de acacia, todo revestido en oro. Impresionante belleza tenía eso para poder llevar esa mesa, y sobre esa tapa se pondrían los panes de la proposición delante de mí continuamente. Muy bien, una mesa vemos. Vayamos del 31 al 39. Harás además un candelabro de oro puro, labrado a martillo, y se harán el candelabro a sus pies, sus cañas, sus copas, sus manzanas, sus flores, y serán de lo mismo. Y saldrán 6 brazos de sus lados, 3 del candelero a uno al lado y 3 brazos al otro lado. 3 copas en forma de flor de almendro, y un brazo de manzana y una flor de 3 copas en forma de flor de almendro en otro brazo para manzana y una flor, y así en los 6 brazos que salen del candelero. Y en la caña central del candelero 4 copas en forma de flor de almendro, sus manzanas y sus flores, y harás una manzana debajo de 2 brazos del mismo, otra manzana debajo de otros 2 brazos del mismo, y otra manzana debajo de los otros 2 brazos del mismo, así para los 6 brazos que salen del candelero, y sus manzanas y sus brazos serán una pieza, todo ello una pieza labrada a martillo de oro puro. Y le harás 7 lamparillas, las cuales encenderás para que alumbren hacia adelante. También sus despiladeras, sus platillos de oro puro, de un talento de oro fino lo harás con todos estos utensilios. Mira y hazlo conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Vuelve a recalcar Dios, mira y hazlo como el modelo que te fue mostrado en el monte. Un candelabro, una mesa, ¿y qué más? ¿Qué más había allí? 25, 10 al 16. Vayamos del 25, 10 al 16, encontramos otra más. Harás también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio de anchura y codo y medio, y de la altura de codo y medio, y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Fundirás para ella 4 anillos de oro, que pondrás a las 4 esquinas de 2 anillos, a uno a cada lado de ella, y 2 anillos al otro lado. Harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro, y meterás por las varas, por los anillos, a los lados del arca, para llevar el arca con ellas. Y las varas quedarán con los anillos del arca, y no se quitarán de ella. Y pondrás en el arca del testimonio que yo te daré. Y harás un propiciatorio de oro de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio, y de su anchura de codo y medio. Y harás también 2 querubines de oro labrados a martillo, y harás en los 2 extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín al otro extremo. De una pieza en el propiciatorio harás los querubines en sus 2 extremos. O sea, veremos una mesa con una tapa de oro, el arca, que cubría el arca, con 2 querubines, uno a un extremo y el otro al otro extremo. Muy bien. Vimos la mesa de la proposición, el arca, el candelero. ¿Qué más? ¿Qué más? 40, 21. Éxodo 40, 21.
Mira lo que dice Éxodo 40, 21. Aquí nos dice: y luego metió el arca en el tabernáculo y la puso del velo extendido y ocultó el arca del testimonio como Jehová había mandado a Moisés. El arca debía ser ocultada en uno de los dos lugares del santuario. En el lugar santísimo estaba el arca. Muy bien. ¿Qué más? Hebreos capítulo 9, versos 3 y 4. Vayamos al libro de Hebreos, capítulo 9. Esto es el Nuevo Testamento. Capítulo 9, versos 3 y 4. Y dice así: tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro, el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, y en la que estaba una urna de oro que contenía el maná. Esto había dentro del arca. Presten atención. Una urna con maná. ¿Qué más había? Y la vara de Aarón que reverdeció. Esto todo tenía un simbolismo, ¿no? Y las tablas del pacto, o sea, los 10 mandamientos que Dios le había dado a Moisés. Un jarrito con maná y la vara de Aarón que reverdeció. Todo eso iba dentro del arca, tapada con la tapa del propiciatorio y los dos querubines, uno a un lado y otro al otro. Estas cosas eran originalmente, cuando Dios estableció el santuario, las que habitaban entre medio, en el lugar santísimo, mejor dicho. Las que había en el lugar santísimo era el arca del pacto junto con el incensario de oro. Muy bien. ¿Qué más nos sigue diciendo? Hebreos 3 y 4 ya hemos leído. Muy bien. Entonces eso es lo que queremos recordarte. Había dos lugares en el santuario, compuesto por dos lugares: lugar santo y lugar santísimo. Dentro del lugar santísimo, un lugar especial, cubierto y cerrado por un velo, había un arca que se llamaba Arca del Pacto. ¿Por qué? Porque tenía en su interior las dos tablas de piedra de los mandamientos de Dios, un jarrito con maná y la vara de Aarón que reverdeció, simbolismo del sacerdocio levita, ¿verdad? Eso era lo que contenía el lugar santísimo. Y en el lugar santo estaba la mesa con los panes de la proposición. ¿Qué más había? ¿Qué más había? 30 del 1 al 10. Éxodo 30 del 1 al 10. Éxodo 30 del 1 al 10. Dice lo siguiente: 30 del 1 al 10. Harás asimismo un altar para quemar incienso, de madera de acacia lo harás. Su longitud será de 1 codo y de anchura de 1 codo, y será cuadrado, y su altura de 2 codos, y sus cuernos serán parte de sí mismo. Y lo cubrirás de oro puro, con sus cubiertas, sus paredes en derredor. Sus cuernos le harás en derredor una cornisa de oro. Le harás también 2 anillos de oro debajo de su cornisa, a sus 2 esquinas, a ambos lados suyos, para meter las varas con que será llevado. Y harás varas de madera de acacia y la cubrirás de oro. Y pondrá delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que estaba sobre el testimonio, donde se encontraré contigo. Donde me encontraré contigo, dijo Dios. O sea, junto al velo del lugar santo, que dividía el lugar santo del lugar santísimo, había, ¿qué cosa? Un altar de incienso, dice. Un altar de incienso había entre el velo del lugar santo y el lugar santísimo. El lugar santísimo y en el lugar santísimo, en el lugar santo, quiero decir, había un altar de incienso, todo cubierto de oro, con 4 cuernos en sus esquinas, ¿verdad? Y
que estaba todo revestido de oro con anillos también en sus 4 lados para meter las varas bañadas en oro de acacia, para poder ser transportado, porque ellos estaban por el desierto, debían transportar cada utensilio del tabernáculo. Muy bien. ¿Cómo se llamaba la cubierta del arca? ¿Cómo se llamaba la cubierta del arca? Éxodo 25, 17 al 22. Vamos a ver lo que nos dice Éxodo 25, 17 al 22. Dice lo siguiente: y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio y su anchura de codo y medio. Harás también 2 querubines de oro labrados a martillo, los harás en 2 extremos del propiciatorio. Esto ya lo habíamos visto. Así que, ¿cómo se llamaba la cubierta del arca? El propiciatorio. Y harás un propiciatorio de oro fino, dice el verso 17, cuya longitud será de 2 codos y medio y su anchura de codo y medio. La tapa del arca se llamaba propiciatorio. Allí estaba un querubín a un lado, otro querubín al otro, y en el medio de los 2 querubines esa luz brillante que era la presencia de Dios, llamada la Shekinah. Se llamaba la Shekinah, la presencia de Dios que habitaba entre los 2 querubines. Muy bien. Éxodo 33, 16, 17. Mira lo que nos dice la palabra de Dios. Éxodo 33, 16, 17. Dice: y Moisés respondió, verso 15: si tu presencia no ha de ir conmigo, no lo saques de aquí. ¿En qué se conocerá que si he hallado gracia entre tus ojos? Éxodo 33, dice 16 y 17. Dice: Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, si yo y tu pueblo, sino que tú andes con nosotros, y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Y Jehová dijo a Moisés: también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia a mis ojos y te he conocido por tu nombre. Entonces, ¿cómo se llamaba la tapa del arca? Propiciatorio. ¿Y qué había en el propiciatorio? 2 querubines. Y entre los 2 querubines dice: mi presencia irá contigo, le dijo Dios a Moisés. Y también haré esto que ha dicho, por cuanto he hallado gracia a mis ojos y te he conocido por tu nombre. En el versículo 14 dice: y él dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. ¿Dónde estaba la presencia de Dios? En el lugar santísimo, entre los 2 querubines, se mostraba la Shekinah, la presencia de Dios. Era una luz brillante que alumbraba todo el lugar santísimo, ¿verdad? Que estaba dividido por un velo del lugar santo. Impresionante debe haber sido eso, maravilloso de ver, ¿verdad? Todo hermoso, de oro puro, refinado. Nada debía ser hecho así a la que te criaste, todo debía ser hecho a conciencia, con cuidado, porque era para que Dios morara en ese lugar y su pueblo en derredor, ¿verdad? En el patio, en el atrio exterior, estaba el pueblo acampado a sus 4 lados, y allí en el tabernáculo moraba Dios con su pueblo. Qué maravilloso debe haber sido eso, ¿verdad? Muy bien, continuemos. Ya hemos visto qué es lo que se guardaba en el arca. En el arca estaban las tablas de los 10 mandamientos, el vaso con el maná, el jarro con el maná, y la vara de Aarón. Y la vara de Aarón que reverdeció, símbolo de
el sacerdocio levita. Muy bien. ¿Quiénes estaban encargados de cuidar el santuario y sus servicios? Números 3, 5 al 8. Mira lo que nos dice. Números 3, 5 al 8. Nos habla de quiénes eran los encargados. Todo esto tenía un simbolismo, hermano. Cada cosa que tú ves en el santuario tenía su simbolismo. Ya hablaremos de cada cosa, de su simbolismo, iremos detallando qué simbolizaba, para qué servía cada mueble que había en el tabernáculo. Muy bien. ¿Quiénes estaban encargados de cuidar el santuario? Ya habíamos hecho la pregunta. Números 3, 5 al 8 dice lo siguiente. Y Jehová habló a Moisés diciendo: haz que se acerque la tribu de Leví y hazla estar delante del sacerdote Aarón, para que le sirvan y desempeñen el cargo de él en cargo de toda la congregación delante del tabernáculo de reunión, para servir en el ministerio del tabernáculo. ¿Quiénes eran entonces los encargados? Primeramente Aarón y luego la tribu de Leví. Aarón era el hermano de Moisés, ¿verdad? Esto no hace falta ni que tenga que recordarlo, pero por las dudas aclaramos. Aarón era el hermano de Moisés y los dos eran de la tribu de Leví. Moisés y Aarón eran levitas también, ¿verdad? De uno de los 12 hijos de Jacob. Esta tribu, la tribu de Leví, era la encargada de cuidar el santuario y sus servicios. ¿Quiénes eran los sacerdotes que oficiaban en el santuario? ¿Quiénes eran? Números 18, 1 al 7. Vamos a ver qué nos dice Números 18. Números, capítulo 18, 1 al 7. Mira lo que nos dice la palabra de Dios. Esto es, la Biblia habla, hermano. Esto es, la Biblia habla. Aquí nos está hablando Dios a través de su palabra y nos está instruyendo qué es y para qué y quién cuidaba del tabernáculo. Muy bien. Hechos 18, 1 al 7. Y Jehová dijo a Aarón: tú y tus hijos y la casa de tu padre contigo llevaréis el pecado del santuario, tú y tus hijos contigo lavaréis el pecado de vuestro sacerdocio, y tus hermanos también de la tribu de Leví, la tribu de tu padre. Haz que te acerquen a ti y te junten contigo y te servirán, y tú y tus hijos contigo serviréis delante del tabernáculo del testimonio. Verso 3. Guardarán lo que tú ordenes, y el cargo de todo el tabernáculo, mas no se acercarán a los utensilios santos ni al altar, para que no mueran ellos y vosotros. Se juntarán pues contigo y tendrán el cargo del tabernáculo de reunión, todo el servicio del tabernáculo. Ningún extraño se ha de acercar a vosotros, y tendréis cuidado del santuario y el cuidado del altar, para que no venga más la ira sobre los hijos de Israel. Porque aquí yo he tomado vuestros hermanos, los levitas, de entre los hijos de Israel, dado a vosotros el don de Jehová, para que sirvan en el ministerio del tabernáculo de reunión. Mas tú y tus hijos contigo guardaréis vuestro sacerdocio en todo lo relacionado con el altar, y el velo dentro, y ministraréis. Y yo os he dado ese don, el servicio de vuestro sacerdocio, y el extraño que se acercare morirá. Solamente podía oficiar la tribu de Leví. Los hijos y los hermanos de Aarón y sus descendientes eran los encargados de trabajar en el santuario. No podía acercarse ningún extraño que no fuera de la tribu de Leví, porque moría irremisiblemente. Pareciera que Dios era tirano, pero Dios era un Dios de orden, hermano. No podía ser cualquiera nombrado dirigente del sacerdocio
sacerdote, mejor dicho, no podía ser cualquiera, debía ser exactamente del linaje de la tribu de Leví. Aarón era levita, Moisés era levita, pero sobre el tabernáculo trabajaba Aarón, no Moisés. Hasta en esas cosas Dios muestra orden, hermano. Dios es un Dios de orden, no de hacer las cosas así nomás, que cualquiera tome. No, Dios es un Dios de orden y como tal ha designado a la tribu de Leví para el trabajo en el antiguo tabernáculo que había en el pueblo de Israel. Muy bien. Hemos llegado entonces al final de nuestro primer estudio, que estaba dividido por un velo, un lugar santo y un lugar santísimo. Veremos luego, con el transcurso del estudio sobre el santuario, para qué servía cada cosa, qué se hacía en cada lugar y qué simbolizaban los muebles con respecto a la obra de redención. Vimos aquí que lo que leímos recién en el libro de Números, leímos en el libro de Números que se oficiaba para perdón de los pecados, ¿verdad? Se oficiaba para el perdón de los pecados. ¿Y cómo se oficiaba? Bueno, ¿tú quieres saber? Ve en el próximo estudio. Hermano, esperemos que el Señor te bendiga y te guarde. No olvides de suscribirte a nuestro canal. No olvides de darnos like para que podamos seguir con esta tarea. Si bien no pido dinero, no soy de ninguna organización, no me patrocina nadie, esto lo hago solamente para la gloria de Dios, para que su palabra sea exaltada, tal vez con muchas limitaciones, porque no soy un erudito, tengo que estudiar y tengo mucho que aprender y hasta me cuesta muchas veces leer por el tema de la vista, porque ya estoy viejito también, pero es para la gloria de Dios, es para la gloria de Dios. Si tú no entiendes algo, si necesitas que te expliquemos mucho más algo sobre este tema, por ejemplo, o sobre el tema de los 2300 días que hemos estudiado, no olvides comentar los videos, hacernos preguntas, si tienes inquietudes, ¿qué pasó en 1844? ¿Por qué se festeja el 22 o se recuerda el 22 de octubre? Todo ese tipo de cosas que tal vez muchos no las saben. Si tú tienes inquietud de eso, también te lo podemos facilitar para que tú puedas aprender de esto. Hermano querido, que el Señor te bendiga y te guarde, y vamos a terminar el estudio de hoy con una oración. Cortito, sí, pero conciso. Hemos visto los muebles que había en el santuario, hemos visto que estaba dividido por dos lugares, lugar santo y lugar santísimo, y los muebles que había en ellos. Y lo que había en el arca del pacto. También veremos qué pasó después con lo que había en el arca del pacto. De a poco fueron quitando cosas. Y veremos el simbolismo de las cosas que fueron quitando también. Triste, pero es así. Queremos una religión fácil, pero bueno. Vamos a terminar con una oración. Cariñoso Padre que estás en los cielos, te agradecemos por este estudio del tema del santuario, porque hemos podido aprender que tú has dejado este tabernáculo para morar entre tú y tu pueblo, que era símbolo de lo que había en otro lugar, y que le diste a Moisés los planos en su mente para que él los pueda llevar a cabo tal cual tú como lo has querido, y que has dejado establecido como orden un sacerdocio de hombres, has dejado establecido del linaje de la tribu de Leví, que todas tus cosas son con un propósito para mantener un orden, para mantener, Señor, la disciplina también en tu pueblo. Gracias porque tú has querido morar entre nosotros, que el hombre decidió alejarse de ti. Tú siempre has querido morar entre nosotros.
y estamos agradecidos porque hoy podemos encontrar esta luz maravillosa que habita en este libro, que al abrirlo, al leer sus páginas, al leer sus textos, podemos hallar tu luz, Señor, esa luz que había en la Shekinah, sobre la tapa del tabernáculo, del arca del pacto. Gracias, Señor, por todo lo que haces por nosotros. Bendice a cada uno de los que están mirando estos videos. Acompáñalos en esta semana con sus luchas, sus problemas, sus dificultades. Gloria sea tu nombre, Señor. Que este humilde estudio pueda servir para que alguien pueda comprender más acerca de este tema que para muchos es tan complicado. Pero, Señor, tú puedes hacer a través de tu Espíritu que este tema sea sencillo para cada uno de nosotros. En tus manos nos encomendamos, Padre amado, por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Amén. Quedamos así entonces en el estudio del santuario. Queremos que tú te suscribas a nuestro canal, vuelvo a repetir, y te agradecemos por todo, y especialmente que ores por nosotros. Necesitamos mucho de tus oraciones y también de tu apoyo, tanto emocional como espiritual. No pedimos dinero, no queremos donaciones, tratamos de arreglarnos con una humilde cámara filmadora, viejita pero que anda bien, viejita como yo, que tampoco veo mucho ya, pero trato de hacer esto para la causa de Dios, para que el pueblo vuelva otra vez a las fuentes, que es acordarse de lo que Dios nos ha dejado escrito en su palabra para nuestra admonición. Hermano querido, que el Señor te bendiga y no te olvides que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Que esta palabra de Dios sea una luz en tu camino en esta semana. Un abrazo y hasta la próxima. Que el Señor te bendiga.